de, pues prolongación, digamos, para hacer preguntas y respuestas y nada, ¿por qué no terminar estas inquietudes que hayan quedado del curso, del texto, tal vez en particular, del texto que, bueno, pues es un texto pues muy amplio, con muchísimo contenido, pero que, bueno, nosotros lo usamos nada más como una experiencia común para hacer este curso de, de un mes. Prácticamente lo que vimos la vez pasada, las cosas que me enfoqué son el aspecto de la religión por sentimiento de culpa, el ser religioso por sentimiento de culpa, el carácter de la ilusión en la filosofía del como sí, y por el otro lado, pues la dignidad de la religión, o sea, cómo el religioso puede a través del psicoanálisis encontrar un grado de dignidad. Tal vez en este punto es importante agregar algunas cosas. Por ejemplo, la comparación que hace Freud con la neurosis obsesiva, la religión como si fuera una neurosis obsesiva y en ese sentido eh, la dignidad de tratarla, de darle su lugar y al mismo tiempo pues de tratarla. Si quieren, voy a empezar con un párrafo que condensa, bastante párrafo grande, pero que condensa este punto para clarificar el asunto de la dignidad y al mismo tiempo la justificación de la relación que tiene el psicoanálisis con la religión en la actualidad. Y tomo la página 42. Si quieren leo eso y lo repasamos y vuelvo a pasar por el asunto de la filosofía del como sí en relación a la ilusión que contienen los pensamientos religiosos. El carácter del ser religioso por sentimiento de culpa a través de la ilusión del como sí. Bueno, voy a comentar eso después de leer este párrafo y después tal cual abrimos a preguntas y respuestas, comentarios, si están de acuerdo. Dice en la página 42, les leo, dice el último párrafo, dice, ahora caemos en la cuenta de que el tesoro de las representaciones religiosas no contiene solo cumplimientos de deseo, sino sustantivas reminiscencias históricas. Y esta acción conjugada de pasado y futuro, ¿qué infinito poder no presentará a la religión? Pero ¿acaso vislumbramos ya, con ayuda de una analogía, una intelección diferente? No es bueno trasladar los conceptos muy lejos del suelo en que crecieron, pero estamos obligados a expresar la concordancia. Acerca de los niños, sabemos que no pueden recorrer bien su camino de desarrollo hacia la cultura sin pasar por una fase de neurosis, ora más nítida, ora menos. Esto se debe a que el niño no puede sofocar, mediante un trabajo intelectual acorde a la radio, considerable número de exigencias pulsionales inválidas para su vida posterior, sino que debe dominarlas mediante actos de represión, tras los cuales se encuentra, por regla general, un motivo de angustia. La mayoría de estas neurosis de la infancia se superan espontáneamente en el curso del crecimiento. En particular, las neurosis obsesivas de la niñez tienen ese destino. En cuanto a las restantes, el tratamiento psicoanalítico
deberá desarraigarlas en una época posterior. De manera en un todo parecida, cabría suponer que la humanidad en su conjunto, en el curso de su secular desarrollo, cayó en estados análogos a las neurosis, y sin duda por las mismas razones, porque en las épocas de su ignorancia y de su endeblez intelectual, las renuncias de lo pulsional indispensables para la convivencia humana solo podían obtenerse a través de unas fuerzas puramente afectivas, y luego quedaron por largo tiempo adheridas a la cultura de las sedimentaciones de esos procesos, parecidos a una represión, acaecidos en la prehistoria. La religión sería la neurosis obsesiva humana universal, como la del niño, provendría del complejo de Edipo y del vínculo con el padre. Y de acuerdo con esta concepción, cabría prever que, por el carácter inevitable y fatal de todo proceso de crecimiento, el extrañamiento respecto de la religión debe consumarse, y que ahora justamente nos encontraríamos en medio de esa fase de desarrollo. O sea, cuando Freud dice ahí ahora, se refiere a que ahora que tenemos el psicoanálisis, podemos dar ese paso, ¿no? Superar, digamos, esa neurosis obsesiva y los motivos afectivos que obligaron a sucumbir en ella, ¿no? Sobre todo la negociación del amor que veíamos, la pérdida del amor de los padres como una cuestión riesgosa, pues. Si pierdo el amor del otro, del gran otro, en términos lacanianos, del otro primordial, del otro materno, como en el caso del bebé, si la madre no me acerca el biberón, corro el riesgo de morir, aunque el niño no lo ve así. No hay aún la representación de la muerte, solamente hay un aumento del displacer. La representación de la muerte, o sea, el significante de muerte, pues vendrá después. Pero ahí en ese momento a lo que el niño teme es al aumento del displacer y el dolor. ¿Sí? Entonces, por ese tipo de presiones afectivas, o sea, que pasan por el amor del otro, por eso es el amor del otro o el temor a perder el amor del otro la principal causa de la angustia, y no directamente la angustia de muerte, ¿no? Sino la angustia de muerte es una de las angustias de castración, pero que está más bien intermediada por la angustia de la pérdida del amor del otro, como la más antigua, y la que es compatible con hombres y mujeres por igual, a diferencia de la supuesta angustia de castración en términos anatómicos, como, tal cual, como la pérdida del pene, cosa que no era suficiente como para justificar la angustia en las mujeres. Si no, se tiene que hablar de la angustia de castración en términos fálicos como atributos, fálicos como los atributos múltiples, ¿no? Como aquello que tiene un valor para alguien, y en este sentido el valor del amor del otro para uno, porque de eso depende el placer o el aumento de displacer y la angustia ante ella. Por ejemplo,
de paso, ¿no? A que se funda como a través del amor del otro yo contaría con la protección del otro. Sí. Y de ahí toda esta negociación con el mundo exterior, significantizándolo, o sea, humanizándolo, divinizándolo, o sea, se humaniza finalmente, o sea, cuando se diviniza el mundo exterior o la naturaleza, lo que se hace, pues como dice la máxima, a imagen y semejanza, entonces tratar a los dioses hablantes y junto con ese medio poder negociar ahí, hacer los sacrificios necesarios, las ofrendas necesarias para gozar del amor del otro, del amor de la naturaleza, pensemos del amor de los dioses de la naturaleza, los dioses del mundo exterior, en pocas palabras, del amor del gran otro, y junto con eso la ilusión, porque es ilusorio pensar que la vida dependería solamente del amor del otro. Aunque es realista, como dice aquí Freud, en esa conjunción de pasado y presente, es realista porque en un primer momento tanto la humanidad como el bebé efectivamente dependían del amor del otro, del adulto, de los padres o de la institución humana que se hiciera cargo del cachorro. Entonces, en algún momento fue así, aunque, como ustedes saben, en muchos casos, por más que los padres amen al cachorro, al bebé, de todas maneras, por otras razones, este bebé muere, puede morir. Entonces es ilusorio que depende solamente del amor del otro. Sin embargo, la ilusión, el cumplimiento del deseo, sería que solamente dependiera del amor del otro, no solamente nuestra sobrevivencia y existencia, sino nuestra felicidad. Por ejemplo, ¿no? Que uno solamente pudiera ser feliz si cuenta con el amor del otro, de los padres, de la pareja, de los hijos, etc. También es ilusorio, pero no por ser ilusorio eso no es efectivo. Bueno, y pasándolo al punto de cómo se juega esa ilusión y cómo termina siendo efectiva la cuestión de ser religioso por sentimiento de culpa. La semana pasada les daba ese ejemplo generalizado de una cantidad de personas que son semi-religiosas o son religiosas de cierto modo, confesándose que no son del todo religiosos o del todo practicantes, pero que finalmente no se atreven a cuestionar la veracidad de los pensamientos religiosos. Bueno, aquí en el texto ya Freud nos dice que son tres cuestiones que nos argumentan los religiosos para ser válidas esos pensamientos, ¿no? El que nos vienen de los ancestros, de los antepasados que en su momento funcionaron, y la tercera, que es más importante, es que está prohibido cuestionarlas. ¿Sí? Y que esa prohibición de cuestionar esos pensamientos, esos presupuestos religiosos, sigue siendo muy efectiva en la actualidad y que nos da la pauta para entender el mecanismo. O sea, si eso está prohibido por el otro y tú lo transgredes, o sea, tú lo cuestionas, puede ser que la consecuencia de eso sea perder el favor del otro, perder el amor del otro.
Y si pierdes el amor del otro, entonces, junto con eso puedes perder la promesa, por ejemplo, de la vida eterna o de que exista un universo paralelo en donde ya no se encuentre la calidad humana, el deseo y su respectivo fracaso o sufrimiento. ¿Sí? Un otro del otro, dice Lacan, que no existe. No existe el otro del otro o no existe el metalenguaje, dice Lacan. No hay en otro lugar un lenguaje diferente o unas reglas diferentes que sean superiores a esta o que de esas dependa la explicación de este mundo nuestro. No hay, Lacan es ahí muy, muy radical, dice, no hay otro del otro, no hay metalenguaje, no hay saber en lo real, no hay saber humano, que es el saber que conocemos, saber a través del lenguaje, no hay en otros lados. Es porque hay aquí que podemos imaginarla y suponerla en otros lados, en el macrocosmos y en el microcosmos. Pero no es porque eso esté allí, preexistente y esperándonos, como una información en sí misma, como lo pretenden las neurociencias, al hacernos creer que depende de nuestros neurotransmisores, si están funcionando bien o mal, el que se decodifique o se descifre correctamente la información que existe en sí mismo en el mundo. Eso es falso, pero nos hacen creer que así es. Nos hacen la filosofía del como si, nos hacen imaginar como si así fuera. Y ya cuando un conjunto de personas validan la filosofía del como si, bueno, ahí se tienen otro tipo de efectos, ¿no? Como esa, como la creencia, esta de las neurociencias, pero también como la creencia de que sí existe un otro divino del cual dependemos, ¿no? Que es omnipotente, omnipresente, omnisapiente y que es capaz de asegurarnos no solamente la felicidad, sino en otro lado, por supuesto, sino la inmortalidad y la negación de la muerte. La muerte hay que entenderla en términos freudianos, o sea, como la cancelación del estímulo, la cancelación total del estímulo, que vendría en contrapunto con lo que es el displacer y el dolor, que sería el aumento del estímulo y por lo tanto el aumento del displacer y del dolor. Entonces, la cancelación total del estímulo es la muerte. Por eso, en términos deductivos, Freud piensa que sería satisfactorio. No sería dolorosa la muerte, sino más bien satisfactoria en términos de que cancela, no solamente disminuye el estímulo, sino que lo cancela. El problema de cancelarlo totalmente es que ya no se puede relanzar. Por eso Freud, desde el proyecto de psicología, y sí, también en esta última época de la enseñanza de Freud, habla de que se tiene que mantener ese estímulo lo más bajo posible, estarlo descargando y manteniéndolo lo más bajo posible para mantener una homeostasis, ¿sí? Que permita al cuerpo vivo mantenerse en diferencia con el mundo exterior, pero activo, ¿sí? Efectivo. Si lo cancelas totalmente, entonces ya se pierden las condiciones necesarias para gozar, que son tener un cuerpo vivo y tener a un sujeto hablante. Esa conjunción es necesaria para pensar el goce humano, que también les decía, por eso el psicoanálisis está un paso atrás que el resto de los discursos, porque independientemente de lo que goce cada uno de los sujetos,
el filósofo, el científico, hasta pueden ustedes poner los psicoanalizantes, los religiosos, los artistas, sabe que todos ellos dependen de esa conjunción, la del cuerpo vivo más la del ser hablante. Bueno, el sujeto que no se atreve a cuestionar los pensamientos religiosos o que es semicreyente es porque en el fondo sabe que si se atreve a cuestionarlo totalmente, puede venir el castigo y la pérdida de la promesa, de los beneficios del ser creyente. Entonces es algo así como, no termino de cuestionarlo porque ¿qué tal si sí? ¿O qué tal si es verdad el como sí? Entonces, por si las dudas del como sí, mantengo un piecito dentro de la religión. Y sus equivalentes, como pudiera ser las neurociencias o ciertos discursos cientificistas, ¿no? Del como sí. Por si las dudas, mejor sí me persino cuando paso por la iglesia. Por si las dudas, mejor sí hago como sí. Sería así. Por si las dudas, mejor hago como sí, aunque sea poquitas veces. Aunque sea solo cuando voy a la iglesia, aunque sea solo cuando se muere alguien, aunque sea solo cuando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esos pequeños momentos donde no pierde la posición religiosa, se cuela la ilusión a través del como sí. ¿Y qué tal si sí? Bueno, ese es parte del asunto, pero no deja de ser un pensamiento obsesivo que dice Freud que en términos del psicoanálisis y la civilización, el psicoanálisis podría analizarlo, puede interpretarlo y acompañar al otro en esa pérdida del como sí. Y de esa pérdida de la ilusión de que sí podría haber una inmortalidad, sí podría haber un otro del otro, sí podría haber un metalenguaje, sí podría haber la protección tal cual, absoluta, y la garantía de que el otro me cuide, me proteja del malestar. Entonces dice Freud, ¿está bien para el bebé o está bien para la antigüedad? Y la antigüedad de Freud se va a Totem y Tabú, ¿eh? Pero no está bien para el adulto, para estar viviendo como si siguiera siendo un bebé que depende de los signos de amor del gran otro primordial. Bueno, ese sería más o menos un pequeño resumen, o por lo menos una síntesis de lo que yo quería transmitirles la semana pasada. Para los que no estuvieron y los que estuvieron, pues adelante. No sé si quieren empezar una ronda de preguntas. Sam. Sí, gracias, Aldo. Fíjate que me quedaba pensando en, en que posiblemente parte como de la confusión que se puede generar en torno
este planteamiento del lugar de la religión en relación al sujeto, me parece que implica, o es pertinente más bien, el esclarecer un punto, que quizás la religión o el lugar de la religión no pueda ser, o no deba ser más bien cuestionado como bueno o malo. O sea, la religión tiene una función reguladora. El tema es que ese discurso, ¿no?, que tú refieres como cuando Freud dice hoy que tenemos el psicoanálisis, pienso en la sociedad victoriana, ¿no? Esta sociedad de un super yo que regula todas las modalidades eh, de goce y que por lo mismo obtura la posibilidad del cuestionamiento y de la palabra desde ese discurso del sujeto mismo, pero, pero también tiene una función, ¿no?, de permitirle al sujeto inscribirse desde ese discurso a un lugar. Entonces, no sé si la idea la estoy transmitiendo como quisiera yo, pero mi punto es básicamente decir que las religiones no son buenas ni malas en el sentido de que el sujeto, sino que están más bien en función del lugar que el sujeto tiene la posibilidad de ocupar, ¿no?, de elegir, ¿no?, seguir la fe que mejor le funcione para el manejo de su pulsión, pero que efectivamente eso apela a un cuestionamiento previo, ¿no?, a un lugar desde una posición subjetiva que puede reconocer que la religión le funciona como un medio para ocupar un lugar en el mundo de lo simbólico. No sé si fue muy claro, o si se entendió más bien. Yo creo que Freud lo dice, ¿no? Tal cual, así con todas sus letras. Ha tenido una función, tiene una función, hasta dice, ¿no? Pretender eliminar a la religión del mapa sería ilusorio también. O sea, y tampoco es el propósito del psicoanálisis. Pretender, como tal, arrancarle las creencias religiosas a alguien sería cruel, dice él, y tampoco es el propósito del psicoanálisis. Más bien, el psicoanálisis va dirigido tanto a todos esos sujetos que dice que son la mayoría, que no han tenido esos beneficios reales, tangibles, a propósito del discurso religioso, y que por convenciones se ve obligado a admitirlos o se le ve eh, sancionado, se le ve mal cuestionarlos. O sea, y dice que eso no es así, o sea, eh, que tanto tienen derecho unos como los otros, ¿no? Y que no se puede mm, justificar como una verdad absoluta algo que no está demostrado en términos racionalistas, ¿no?, materiales, actuales, ¿no? Que no por no aceptar esas representaciones religiosas uno deba estar condenado, porque esa es la presión afectiva, ¿no? O sea, si no me haces caso, te dejo de querer. Si tú no crees en esto, te segrego. Si tú no crees, bueno, vamos a la Edad Media, que también dice en estos momentos, bueno, en los momentos de Freud y en teoría en los actuales debería de ser más tolerable el no creer o no someterse a los dogmas religiosos.
pero en otro momento de la humanidad te podía costar la vida, te podían matar si habían indicios en ti de que estabas cuestionando el dogma. ¿Y por qué? O sea, si en ti no hay una verificación práctica, no hay un beneficio real de someterse a esos pensamientos religiosos, por ejemplo, eso, ¿no? De que todo el tiempo hay alguien que te está vigilando y te está observando y te está evaluando, ¿no? En función de esos requisitos religiosos. O que piensa, una guía buenísima es la de la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisapiencia. Ese sería un ejemplo de omnipresencia, ¿no? Dios siempre te está viendo. O un ejemplo muy bueno de omnipotencia es que no existe, que ninguna golondrina se mueve sin la voluntad de Dios. Un ejemplo de omnisapiencia que tenemos todavía, deja tú en la edad de Freud o en la edad media, sino en la época actual y en la época actualísima de Dios sabe por qué. Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Solo Dios sabe por qué. Es que Dios así lo quiso. Porque es así. Es una solución muy práctica que apela a la omnisapiencia, que no posee uno, pero que se conforma, así como el plebeyo y el romano, se conforma con apelar al que sí posee la omnisapiencia, ¿no? Yo no lo sé, pero tengo un amigo que sí es omnisapiente y él sí sabe por qué pasan las cosas. Él sí sabe por qué se movió la golondrina o él sí sabe por qué sí se contagió esta persona y se murió. Esos recursos, dice Freud, que limitan al sujeto a un desarrollo más pleno, vamos, restringen su margen de maniobra para su deseo. Pues piénsalo así como adulto, ¿sí? Como un sujeto libre realmente. Limita, por Fíjate que ejemplo, justamente está... nada más, limita la posibilidad de avanzar en algo que es también muy importante y muy importante para los analizantes y para los analistas, que tiene que ver con el buscar una verdad o una explicación más adecuada al por qué a mí me suceden las cosas, ¿no? ¿Por qué de mis inhibiciones? ¿Por qué de mis síntomas? ¿Y por qué de mis angustias? ¿Por qué de mis compulsiones a la repetición? De todo eso se ve, yo lo veo taponado si creo que me debo de conformar con que Dios sepa por qué. Detiene mi investigación personal. No insistas, Sí, si claro. Dios lo sabe, Fíjate y que si quería Dios así lo coincidir. quiso, y si Dios así lo hizo, ya es suficiente. Ujú. Venga, ¿qué ibas a decir, Sam? Y gracias, pensaba yo en cómo esto, sí, gracias, pensaba yo en esta parte de cómo esto nulifica, ¿no? El lugar ético del sujeto, pero no solo eso, sino que no recuerdo bien cómo sea la idea completa, pero es esta idea de que el sujeto, bueno, sí, el sujeto peca por obra, no sé si es pecado, pensamiento y por omisión. O sea, es un super yo feroz, ¿no? Donde no hay mucho lugar, mucho resquicio para ejercer el lugar de sujeto, ¿no? Donde no se incurra en el fallo. Entonces es un permanente fallar que genera un nivel de malestar que es propiamente lo que Freud nos da cuenta, ¿no? Totalmente. O el pecado original, ¿no? ¿No? Por ejemplo.
y además no fue por culpa tuya, sino por Adán y Eva, ¿no? Pensando en el texto, ni siquiera es por ti, sino por culpa del otro. Tú ahora eres un pecador eterno. No hay otra cosa más que mitigar esos pecados, pero de que serás enjuiciado finalmente y terminarás en el infierno, en el cielo, en el purgatorio, pero que todo está ya escrito, que estás encarcelado eh, en los destinos de ese escrito. Oye, ¿Sí? y, y nos remite a esta idea de que, ahora que mencionabas esta idea del pecado original, donde se juega, no soy muy religioso, la verdad, pero no sé bien si la idea es esta de que el pecado original consiste en esta idea de haber comido de el fruto del árbol del conocimiento, ¿no? Del saber, haberse atrevido a transgredir esa prohibición primera o primaria de no acceder al saber, ¿no? Eh, Y es la mujer precisamente la que se mueve hacia ese lugar. sí, sí. Bueno, es, hay una parte de Freud hablando de lo femenino, ¿no? Donde tal cual habla de cómo la mujer tiene un pie dentro y un pie fuera de la ley, ¿no? Claro. Entonces, tiene un poquito más de margen de maniobra, pero no se salva porque tiene un pie dentro de la ley. ¿Sí? Entonces también le cayó el castigo. Si bien pudo ir más allá, bueno, según esa figura también le cae el, el castigo. Pero sí, el psicoanálisis no cree en el saber eh, ese, ¿no? En el saber de las escrituras religiosas. Apuesta, sí, al saber y en el buscar del saber, pero el saber inconsciente, que el analizante no sabe, pero que el analista sabe que es el otro el que lo sabe. O sea, confía en el saber inconsciente del otro y que es ahí donde vamos a encontrar las respuestas que nos permitan reconocer las alternativas para desanudar sus inhibiciones, sus síntomas o sus angustias, pues. Que eso sería el propósito original y clínico del psicoanálisis. ¿Sí? Eso es lo que el psicoanálisis oferta. Puede atender tus inhibiciones, tus síntomas, tus angustias, ¿no? No te ofrece la providencia, ¿va? Y no te ofrece en ningún momento el saber absoluto. ¿Sí? Y el hecho de que los otros te lo ofrezcan, como dice al final del texto, ¿sí? No quiere decir que te lo den. Te lo pueden ofrecer, pero no te lo dan. Por eso el psicoanálisis no ofrece eso. Y dice, no pueden encontrar en otro lado, o sería una ilusión encontrar en otro lado, entiéndase eso, la providencia, el saber absoluto, etcétera, la eternidad. ¿Sí? No se puede encontrar en otro lado lo que el psicoanálisis no puede dar. Pero en otro lado sí puedes encontrar esa promesa. Lo cual no quiere decir que la cumplan. Sí, que en todo caso lo que ofrece es la posibilidad de reconocer exactamente esto, ¿no? Que ese lugar de saber absoluto e incuestionable, o más bien absoluto y totalizador del saber, no existe. Así es. Y porque no existe, el psicoanálisis no lo puede prometer ni ofrecer. Es una limitación ética, además. Al mismo tiempo, no va por ahí la solución de tus síntomas, tus fantasmas, tus inhibiciones y angustias, pero sí va por la línea del saber inconsciente del otro, que nos va a remitir a la asociación libre y al dígalo todo,
por donde podremos encontrar un tratamiento justamente del super yo de cada quien, como para poder reducir el sufrimiento o eliminarlo, por lo menos disminuirlo al máximo, ¿no? Y junto con esa disminución, toda una especie de ahorro energético que ahora se podrá dirigir a tu deseo más singular. Y esas son como condiciones necesarias para el deseo del analista. Por eso también les decía que en el fondo, realmente lo que puede provocar el psicoanálisis finalmente es el deseo del analista. Muchas gracias por los comentarios, Aldo. Estaba justamente escribiendo una duda en el chat, pero bueno, creo que es un poquito más fácil verbalizarlo. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, no te vemos, pero sí te escuchamos. Ok, ahorita enciendo mi cámara. Sí, bueno, básicamente la pregunta es, justamente en estos días estaba pues platicando con algunos colegas, yo soy psicóloga. La verdad es que para mí es un acercamiento más hacia el psicoanálisis por primera vez. O sea, sí, por supuesto, teníamos como algunas cuestiones básicas, pero me surgía mucho el tema, por ejemplo, de autoestima versus narcisismo, ¿no? O sea, hemos hablado acerca de este concepto a lo largo de estas clases de narcisismo, ¿no? Del amor del otro, pero ¿dónde entra, por ejemplo, o cómo asume el psicoanálisis el tema de autoestima? O sea, nos asumimos como seres que requerimos el amor del otro para más o menos ser funcionales, o bien, ¿dónde queda como esta autoestima, este amor propio sin caer en este rasgo de narcisismo? Bueno, creo que el camino que hace el psicoanálisis es partiendo como fundamental, en ese sentido positivo, o sea, no negativo, hablar de narcisismo. No hablar de narcisismo, el concepto del narcisismo. O sea, no se puede vivir gracias al narcisismo, se puede mantener el principio de placer, hay que decirlo así. O sea, esta defensa de la que les hablaba, bueno, que habla Freud, esta defensa original, ¿no? que se puede reducir al mantenerse como un cuerpo diferenciado del mundo exterior, un cuerpo vivo diferenciado del mundo exterior, y que además es hablante, que posee el lenguaje, que posee junto con el lenguaje al inconsciente mismo y al ser mismo. No es posible sin el concepto de narcisismo. O sea, es por la cuestión narcisista que puede haber un empuje a mantenerse diferenciado del otro. O sea, hay como como que podríamos utilizar términos que se piensan negativos. Hay como una especie de narcisismo o de egoísmo o de egocentrismo fundamental, estructurante. O sea, es necesario para distinguirse del otro. Y distinguirse del otro también va a ser necesario para orientarnos en la vida, para saber qué es propio y qué es ajeno. Para empezar, saber qué es propio, cuál es el dolor propio, cuál es el displacer propio, para poderlo atender. En términos de la energética freudiana, es cuáles son los aumentos de estímulo que yo estoy recibiendo, tanto del mundo interior como del mundo exterior, que
que es necesario atender para disminuirlos, para descargarlos, pues. Y acuérdate que es en la descarga de esos aumentos de estímulo o de esos estímulos, en cómo yo voy a encontrar una especie de equilibrio o de homeostasis que me permiten conservar una satisfacción. Y ya se veían dos maneras de satisfacción, no sé si recuerdas, la de alcanzar una satisfacción o un placer directo a nivel del objeto exterior, o la satisfacción simplemente de evitar el displacer o evitar el aumento grave del displacer y el dolor, que puede terminar efectivamente con la cancelación total de como por ejemplo en el suicidio, ¿no? O sea, de ahí se puede entender algo importante. Es por una cuestión narcisista, es porque yo no soporto el dolor, el famoso dolor narcisista, ni siquiera solamente el dolor físico, no es que te estén ahí torturando, ¿no? Y te tomes una cápsula de mercurio, necesariamente, sino el dolor narcisista que puede representarte el entrar a la cárcel, ¿sí? O el perder a seres queridos, y las ideas de si estas personas se mueren, yo también me muero, ¿no? Yo también me mato. O no puedo vivir sin el otro. Eso es por un dolor narcisista. Entonces, contrario a lo que se pudiera pensar, como un ejemplo drástico, que el suicidio es producto de una baja autoestima, no, el suicidio sería también producto de un narcisismo que no tolera ya sus circunstancias y prefiere dejar de jugar, salirse de la escena, que esa es una manera en como se piensa en psicoanálisis, tanto en Freud y en Lacan, al suicidio, es como salirse de la escena, como el que se avienta del puente, es como literalmente se sale de la escena. La escena misma le es insoportable. ¿Pero por qué? Porque está experimentándose en términos narcisistas. Entonces, creo que eso es de las cosas más difíciles de entender, pero que nos ayuda a comprender incluso la participación del narcisismo en toda la vida humana y aún ahí en el suicidio o en el homicidio. Si yo mato a alguien, también es por cuestiones narcisistas. ¿Por qué lo matas? Bueno, pues porque me estorbaba, ¿no? O porque lo odiaba, o porque, por lo que sea. ¿Sí? Gracias. Justo ahí me surge una duda, ¿no? O sea, creo que una parte, ahora sí ya se ve el video. Creo que una parte es como el tema, si bien es cierto, del narcisismo, la otra parte es el tema del amor propio. O sea, yo vivo a raíz, o digamos, yo soy estimulado externamente quizás con el amor que yo recibo de ese gran otro, pero ¿qué pasa con el amor propio? O sea, porque creo que una cosa es el narcisismo, que es un tema quizás de egoísmo, y otra cosa pudiera ser el tema de amor propio. O sea, quizás ese tema, por ejemplo, de suicidio, pues si bien es cierto que es algo egoísta, pues no necesariamente obedece a un amor propio. Justamente ahí quisiera como entender un poco cómo es que la autoestima pues se configura dentro del psicoanálisis. O sea, ¿ese amor propio existe o es a raíz del amor que el otro me da? ¿O cómo es esa configuración? No sé si me expliqué. Sí, sí. Por ejemplo, una de las orientaciones que nos da tanto Freud como Lacan, porque acuérdense que hay todo una continuación de Freud en Lacan, y yo llevaría la cuestión del amor propio al amor al cuerpo propio. O sea, el amor propio, sí, el amarse a sí mismo, tiene como fundamento amar a su propio cuerpo. ¿Por qué?
porque es en el cuerpo donde se registra el placer. ¿Sí? Todas estas zonas freudianas, orales, anales, fálicas, genitales, nos remiten al cuerpo propio. Incluso el concepto máximo que hizo Lacan, según él, el del objeto A, remite al cuerpo propio. O sea, el objeto A como plus de goce y causa de deseo, remite a la zona oral, a la mirada, a los ojos, pero no solamente a nivel del órgano, sí con el órgano, pero lo que el sujeto mira, lo que el sujeto escucha con el orificio de los ojos, el orificio de los oídos, el orificio de la boca, los orificios genitales, anales. Finalmente, está claro en Freud. Freud pone una de las partes de la pulsión, él la llama la fuente. Es la fuente, el objeto, la meta y el esfuerzo. Entonces, el esfuerzo y la fuente las ejemplifica él como las zonas erógenas. Entonces, el receptorio de la libido, incluso dice, o sea, donde se encuentra guardada la libido, es en el cuerpo mismo. Y es necesario un cuerpo para gozar, aunque sea del pensamiento, aunque sea algo que ya no tenga que ver completamente nada más con el cuerpo, sino los pensamientos. O sea, el placer, no sé, puedes pensar el placer que puede darle a alguien que tiene amor propio, los pensamientos o los pensamientos que se le suponen a alguien que tiene amor propio son soportados por un cuerpo vivo. Así es, o sea, y Lacan remata diciendo cosas como el amor propio o el amor al cuerpo propio es prácticamente insuperable, ¿no? Y ahí se conjugan las dos cosas, ¿no? No es que el narcisismo sea negativo necesariamente o negativamente egoísta, sino que es estructuralmente narcisista y egocentrista, sí, porque sin ese cuerpo vivo, hay que agregarle, no hay posibilidad del resto de los placeres, aunque se produzcan a través de pensamientos, ¿no? Es necesario el cuerpo y el amor al cuerpo o el cuidado en ese sentido del cuerpo y del self, del sí mismo, para que pueda haber margen de maniobra en los distintos goces. Aunque uno de esos goces pudiera muy bien ser esto otro que dices en la pregunta, ¿no? El amor al prójimo. Ya sea que uno ame al otro o que el otro nos ame a uno, ¿no? Ahí nos metemos también en todo lo que habla Freud del amor narcisista y el amor de apuntalamiento, ¿no? O el amor al objeto, ¿no? El amor narcisista, el amor a uno mismo, al yo como objeto, o el amor al otro como objeto. Ese sería el amor narcisista, sería el amor al yo como objeto, y el amor de apuntalamiento sería el amor al otro como objeto. Pero dice que en el amor narcisista la participación del otro puede ser en esa misma línea, ¿no? O sea, te amo porque me amas. O sea, te reconozco porque me amas. No porque yo necesariamente te ame a ti, sino porque me amas, ¿no? Y pone ahí en esa línea del narcisismo, del amor narcisista, Freud pone ahí más típicamente al campo de lo femenino. Sí. Y ahí se puede también entender mejor todo esto que te digo del cuerpo. O sea,
Hoy en día esto de los hombres y las mujeres, pues evidentemente está caduco. Hay auténticamente una igualdad, una equivalencia, y los hombres también tienen un tratamiento de su cuerpo y de su autoestima, como dices, eh, pero es más claramente manifiesto en el campo, en el terreno de lo femenino y de las mujeres, ¿no? Del arreglarse, del cuidar su cuerpo, del cuidar su imagen, ya ni siquiera su cuerpo, sino la imagen misma. Eh, es así, pero en el psicoanálisis pues no tiene una connotación en el sentido estricto negativa, salvo, por ejemplo, cuando eso puede exacerbarse y terminar en la aniquilación del otro, ¿no? O sea, mato al otro porque el otro no es conveniente o porque el otro no es como nosotros, tipo la filosofía nazi o aria, ¿no? De pensar que lo diferente es inferior, ¿no? Y simplemente por ser inferior merece morir para que la cultura progrese de manera más sofisticada, ¿no? Ese tipo de cosas las podemos analizar o comprender en términos narcisistas o de es mucha autoestima la que tienen los nazis y pueden terminar en una creencia de que es mejor para el mundo aniquilar al resto de la población que no es aria, por ejemplo. Pero es fundamental el concepto del narcisismo. Incluso Freud dice que para que se entienda lo que el psicoanálisis dimensiona con el concepto de sexualidad, necesitamos suponer ya el concepto de narcisismo. O sea, es primero el concepto de narcisismo que el de sexualidad. Ok, y por ejemplo, en ese mismo entendido, una persona, digamos, que culturalmente se identifica con algunas señales de baja autoestima, ¿no? Lo que vendría, por ejemplo, abordando otro tipo de corrientes psicológicas, ¿no? Que dicen que hay muchas inseguridades de sí mismo, por ejemplo, este descuido hacia la imagen, ¿no? Como lo que comentabas, vamos a lo contrario. ¿Cómo se estaría interpretando? O sea, si bien es cierto que es narcisismo, el cuidado de la propia imagen, este tema pues, te amo porque me amas, ¿cómo se podría extrapolar en el tema de no autoestima? O sea, finalmente también es narcisismo, ¿correcto? Entonces sería como una ilusión o cómo podríamos interpretarlo solamente para redondear. A ver, otra vez, ¿cómo iniciaste? Porque en el inicio había una clave. Ups, ya se me olvidó, pero bueno, o sea, más que nada, si bien comentas, por ejemplo, que estas personas que cuidan su imagen es un ejemplo de narcisismo, ¿qué podríamos estar diciendo de aquella persona que descuida su imagen, que en términos de otras corrientes Dijiste psicológicas? inseguridades, por ejemplo. Cuando dices inseguridades, ahí encontraríamos seguramente no necesariamente un asunto de que el sujeto no se quiere a sí mismo, sino que hay una desconfianza del juicio del otro, o sea, del favor del otro. O sea, hay un miedo, más bien, que sí va a responder, por ejemplo, a qué tanto poder le deposita al otro, ¿no? O sea, donde más bien depende del otro el juicio que lo va a dejar a él bien parado. Si tomamos el ejemplo de las religiones, una inseguridad de no estar haciendo lo correcto a ojos de Dios. O no estar haciendo lo correcto a ojo de los padres o a ojo del otro, o a ojo,
O sea, pero la inseguridad vendría pensando así, en el margen de distancia que tengo en relación a lo correcto y o a lo adecuado, a la línea o a la ley del otro. Y junto con eso la angustia de perder los favores del otro hasta la vida misma, ¿no? Sí, tengo miedo a hacer algo que Dios no esté de acuerdo y yo termine, si no en el infierno, en el purgatorio o en la muerte o en el castigo divino. Y acuérdate que de fondo en el núcleo del castigo divino está el castigo del otro paterno, del otro materno. ¿Sí? O sea, de lo que represente las consecuencias a nivel del castigo, ¿no? Las consecuencias de mi acto a nivel del castigo. Entonces soy un sujeto inseguro, ¿no? Pero va más por ahí, no es tanto porque él no se quiera, se quiere que no quiere quedar mal parado, ¿no? Y entonces tiene una actitud titubeante porque no tiene en ese sentido una garantía de que su goce no depende de la ley del otro, ¿no? Sería más por ahí. Muchas gracias. ¿Cómo ven? Bueno. Sam, ¿quieres? Sí, si me permites, Aldo, rápidamente quisiera hacer un pequeño apunte sobre la pregunta que lanza Mariana, que me parece que está totalmente en conexión con lo que estábamos justamente escuchándote referir de este cuestionamiento que hace Freud por un lugar para el goce del sujeto, ¿no? Dentro de esta verdad absoluta de la palabra de la religión, donde pienso que esa función superyoica que nulifica la posibilidad de goce se contrapone a nuestra sociedad actual. Por eso me parecía tan importante esta idea del hoy, ¿no? Hoy que tenemos el psicoanálisis, pero hoy también bajo esta modalidad de goce, bajo esta regulación superyoica, que es contraria a lo que vivimos hoy en día, que es una sociedad donde esta regulación del superyo funciona más como un imperativo de goce, de disfruta, sé tú mismo, sin frenos, ¿no? Totalmente desbocada, donde la pregunta por la autoestima, me parece a mí, o por el amor propio, tiene mucho sentido en tanto que este goce autoerótico, este goce autista, este goce individual, lo que produce es un lugar para el sujeto donde no hay una seguridad, como mencionaba también la compañera, esta inseguridad que alude a que no hay certidumbres, no hay ante esta nula a ver, lo voy a tratar de cerrar así. De alguna manera, la idea de amor propio implica un lugar para el sujeto. Es decir, que lo que ahí está extraviado es el sujeto mismo. Solamente hay un imperativo de gozar con tu objeto, la relación con el otro está perdida. Luego entonces, esta idea del narcisismo, lo que produce es que, no sé si está siendo sumamente confuso, yo creo que sí, pero lo único que creo que hay que resaltar de esta idea es que
en esta idea individualizada, lo que se pierde es el reconocimiento del yo, del self, al perderse eso no hay manera de que pueda haber seguridad en sí mismo, no hay sujeto, solo hay un goce con un objeto donde no hay espacio para la subjetividad, lo único que impera es el goce absoluto, total, sin falta, sin castración. Y entonces, evidentemente, hay una posición hipernarcisista, pero una autoestima súper devaluada, porque lo que no existe es una referencia clara del yo, del ser, del sujeto, porque no hay otro que dé cuenta de ese corte, de esa falta, que otorgue un lugar. No sé si fui claro, pero creo que está relacionado. Por ejemplo, en el caso de las adicciones, ¿no? Donde podemos notar una reducción o un intento de negar el circuito a través del otro del lenguaje, ¿no? Es decir, eclipsarse en un goce autoerótico, autista, que solamente tenga como intermediario el objeto droga. O sea, reducir el mundo exterior, reducir al otro, incluso, evaluador, como dices, al objeto droga. Para aproximarme lo más posible a un goce autista, un goce sin el otro, en donde sabemos que pues, en la medida en que eso está tan reducido, pues es mucho más probable el pasaje a la muerte, ¿no? O sea, está tan bajo que en cualquier momento puede venir una sobredosis y ya no es suficiente, ya no hay cuerpo vivo y ser hablante para estar en el circuito que pasa por el otro tal cual. ¿Sí? Pero por más eclipsado que esté el sujeto en su propio goce, ahora sí en términos generales, en la medida en que es un goce humano, o sea, que es un goce de un sujeto que habla, aunque ese sujeto que habla reduce su mundo objetal a la droga o al objeto droga o al objeto comida, para pensar, por ejemplo, tanto en la anorexia como en la bulimia, en la medida en que lo rechaza o lo ritualiza, como en el objeto droga, ¿sí? O en el comedor compulsivo, donde igual que en el objeto droga, se reduce ese otro a su mínima expresión, la comida, ¿no? O en el workaholic, al trabajo, etc. Finalmente se reduce a la compulsión, a la repetición propia del síntoma de cada sujeto. Todos, en ese sentido, tendríamos una parte de goce un tanto autista o un tanto idiota, como dice Lacan. Pero más que una poca autoestima, estaríamos hablando de un debilitamiento de su deseo. ¿Sí? Es un empobrecer su goce para garantizarlo. ¿Sí? Empobrezco mi goce, lo simplifico al máximo, justamente para poderlo garantizar. Ya no me las tengo que ver con el resto del mundo y con las personas, etc. Y lo puedo garantizar. Ahí donde dice, lo puedo garantizar, no hay poca autoestima. Ahí hay un narcisismo en plenitud. Es casi un narcisismo primario, como dice Freud. Es un sujeto que tiende más al narcisismo primario, pero desde una constitución ya del narcisismo secundario.
intenta solamente gozar, como dices tú, solamente disfrutar, asemejarse al goce de la planta, ¿no? Al goce del perro, o como les decía yo en algún momento, al goce de la lagartija, ¿no? Y estar ahí tirado en en el camastro, tomando el sol, con, si acaso con la piña colada, pero puesto como un ideal de la cultura. No sería efectivo si no es la oferta o la idea justamente a través de la palabra y del discurso. O sea que por más que se ponga eso como un ideal, tanto en el adicto a la droga como al objeto comida o al objeto no comida, o al rechazar el objeto comida, en todas esas síntesis se ve más bien el triunfo del narcisismo. Sin embargo, se puede creer que se trata de poca autoestima cuando no se tienen los fundamentos y los principios psicoanalíticos, que es poca autoestima lo que lleva al sujeto a refugiarse en un solo objeto, su objeto, su pareja síntoma, ¿no? No hay, es difícil el asunto de la autoestima realmente, de la poca autoestima es difícil, pero a veces se hace equivaler al empobrecimiento del goce. Sin embargo, el empobrecimiento del goce es una oferta que es muy exitosa y que en la actualidad, a propósito del hoy, se trata de eso, del hiperindividualismo y del enciérrate en ti mismo y de incluso el quédate en casa, sálvate. Es finalmente un rechazo al inconsciente, porque el inconsciente sería muchísimo más amplio que eso. No sin eso, pero es mucho más amplio. Entonces, imagínate abrirte a escuchar el inconsciente del otro. No es posible si tu programa de goce está tan reducido como puede ser eso, a sintetizar tu relación con el otro al objeto droga o al objeto comida o al objeto, el que tú quieras, ¿no? El de, por ejemplo, el de cultivar tu cuerpo en el gimnasio y reducir tu mundo a eso, ¿no? Tal cual al narciso que se besa a sí mismo, ¿no? La boca que se besa a sí misma, dice Freud. ¿No? Reducir eso, o sea, eso es un exceso de narcisismo, ¿no? No es poca autoestima, es como un exceso de autoestima, es un exceso de lo auto, del sí mismo, lo que hace eso. Por el contrario, si se pudiera amar más al otro, amar más al inconsciente, se abriría el margen de maniobra de ese goce y dar cabida incluso a lo extraño, a lo nuevo, a lo desconocido, a lo no igual a ti mismo. Es por ahí. Pero esto es una lectura psicoanalítica. Si tú lo lees desde otros campos, pues muy probablemente se explique eso como si fuera poca autoestima, como si fuera un egoísmo. Y en términos analíticos es un exceso de narcisismo lo que hace que se reduzca al mundo a un solo objeto o a un margen de maniobra muy pobre o muy limitado. ¿Sí? Porque se elimina todo lo que no es idéntico a sí mismo. Pero esta idea de autoestima alude a la estima propia
cuando en realidad esta modalidad de goce fálico lo que promueve es la estimación del objeto que completa, el objeto fálico que viene a ocupar ese lugar primordial por allá del sujeto y su deseo. La pregunta por la autoestima y por el amor propio da cuenta de lo que está ahí ausente, el lugar del reconocimiento del yo del sujeto, y lo que está ponderado en este discurso es un objeto. Entonces, habita un narcisismo muy grande, Pero efectivamente. es un objeto que originariamente está en el yo mismo. Por eso Freud lo remite a lo genital. Por eso después hablamos del cuerpo en general. O sea, el objeto fálico es, por un lado es la palabra, pero por el otro lado es el cuerpo mismo. No es el falo de afuera de los fetiches o de los atributos. Eso sí es en el narcisismo secundario, pero en el narcisismo primario no hay distinción. Está en el cuerpo mismo. O sea, el bebé desprende de su cuerpo a la madre, por ejemplo. Pero en el origen el falo está en uno mismo. Es más, no hay distinción. Hay una continuidad entre el otro y el uno. Entonces, cuando decimos narcisismo primario nos referimos a eso. Por eso el resto del mundo queda excluido. ¿Sí? El yo y el otro son uno mismo en el origen. Y todo lo que tú después puedes reconocer como fuera de ti no es sin la autorización del ego o del yo, como decías. O sea, solo hay en el mundo exterior cosas que el yo narcisista, digamos, autorice a existir. Si no, no existe para el sujeto, ¿no? ¿Cuál sería en ese sentido un ejemplo de no narcisismo? sujeto Difícil. Es difícil. A través del amor, Freud pone eso, ¿no? Como el amor al objeto, fuera de sí, ¿no? Porque el amor al objeto dentro de sí es el amor a sí mismo, como el amar al espejo, tal cual. Pero es difícil porque Freud mismo dice que cuando el sujeto elige amar a ese objeto fuera de sí, incluso lo puede amar, fíjate, ahí hay un ejemplo de empobrecimiento, donde lo puede amar incluso más que a sí mismo. ¿Sí? Puede amar al otro más que a sí mismo. Y entonces puede darlo todo por el otro, empobreciendo al yo. ¿Sí? Ahí pudiera parecer como que no está funcionando el narcisismo. Pero Freud nos dice, pero funcionó en la medida en que él eligió a qué amar, aunque sea inconscientemente, pero él eligió amar a los delfines y dar la vida por los delfines, etcétera, ¿no? Y esa elección fue una elección narcisista, aunque haya tenido como consecuencia el empobrecimiento del yo, a tal punto de que el yo mismo queda abandonado, deteriorado, descuidado, y ahí podríamos pensar en un ejemplo de que no está funcionando tal cual el narcisismo. Y sí, parece así, aunque la explicación, porque si fuera así, donde no habría narcisismo ahí, entonces vendría el gran cuestionamiento a la teoría del narcisismo, como si no funcionara, ¿no? No fuera del todo cierta. Y Freud dice, no, pero la elección al objeto amado fue narcisista. ¿Por qué a los delfines y no otra cosa, no? ¿Por qué al hijo, a la hija y no a otra cosa? ¿No? ¿Por qué a la carrera? ¿Por qué? Etcétera, etcétera, ¿no? Sería así.
Pero eso es una buena pregunta porque no es tan obvia, ¿no? Va por la misma línea el asunto del masoquismo. Aldo, ¿Sí? bueno, con esto me quedo a pensar en esta frase como muy conocida de Lacan, donde dice que amar es dar lo que no se tiene a alguien que no es. Tiene que ver como un ejemplo, o sea, la puedo entender como un ejemplo, donde sí hay función del narcisismo porque está amando fuera de sí y a la vez, obviamente, siempre que se ama hay un empobrecimiento del yo, ¿no? Porque está centrando el mundo en el otro. Pero pudiera ser un ejemplo. Sí, 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 sí. O sea, dar lo que no se tiene a quien no es. Sí, Sí, claro, claro, porque implica al sujeto hacer una serie y- de movimientos que no estaban previamente, ¿no? O sea, incluso el, el soportar ese amor. eh, y, por ejemplo, el soportar el ser objeto causa para el otro. Dar lo que no se tiene es así, podríamos agregarle. ujú, Implicaría soportar lo que el otro nos atribuye que tenemos, aunque nosotros sabemos que no tenemos. ok. ¿Por qué el Oye, otro, o sea, una pareja que es que tú estás guapísimo y no sé qué, y no sé qué, y él sabe que no, pero contigo me siento así, y asado, o sea, y soportar eso que uno no tiene, pero que aunque uno no lo tenga, se lo da al otro. oye, Aldo, tengo otra cuestión Sí. y gracias por contestarme la anterior. Am, es También, que me quedo pensando, por ejemplo, en esto también estaba de Raúl ahí pendiente ahorita. Sí. Sí, sí, sí. Síguele. ah, ok, en esto de empobrecer al yo. Y es que comprendo que cuando se elige algo, la acción de elegir algo es empobrecer al yo porque estamos haciendo como esta situación reduccionista. Eso sí lo comprendo. Pero puedo preguntar, o más, mejor dicho, el pensar en la vida, el tener que soportar la vida, ¿eso también sería empobrecer el yo? Porque alguna vez Freud dijo una frase que a mí se me quedó como mucho y lo recuerdo desde que era niña, que eres soportar la vida sigue siendo el primer deber de todo ser vivo. Entonces me quedé como que soportar la vida tiene que ser un deber, ¿no? Y en esta situación como del empobrecimiento del yo, entonces el campo, o sea, ¿hasta dónde da esa visión de empobrecimiento? Porque él está hablando de la vida. Sí. No Es un podemos buen hacerlo. punto porque, y que nos regresa también al asunto de la religión, curiosamente. Mm, porque es necesario soportar la vida para poder vivir, ¿no? Es necesario soportar los malestares de la vida misma y para nosotros los seres humanos, los malestares propios de vivir en la cultura para poder vivir y las restricciones que nos implica eso a nivel del goce y de las pulsiones, ¿no? Hay un empobrecimiento, fíjate, pero para poderlo precisar mejor, sobre todo hay que tensarlo con, sí, el yo, pero la omnipotencia del yo. Ah, ok. ¿Sí? Entonces hay que empobrecer, por así decir, hay que rebajar, hay que disminuir, por así decir, y hay que tolerar eso
Por un lado, como mandato, como dice él, porque si quieres vivir en la cultura tienes que resignar a ciertas pulsiones y al resignar a ciertas pulsiones resignas pues la omnipotencia yoica, ¿no? El de yo quisiera eliminar lo que vimos, ¿no? El gusto por matar, el canibalismo, el incesto. Hay que empobrecer, ahí sería como disminuir eso para poder vivir, o sea, no todo empobrecimiento, o bueno, ese empobrecimiento es necesario para poder vivir en la cultura. Y si no quieres Oye, vivir en la cultura, puedes vivir en la naturaleza, pero de todas maneras no vas a poder hacer lo que quieras en cualquier momento, porque la naturaleza te lo va a hacer pagar, ok, ¿no? entonces, digamos, a ver si entiendo bien ya para concluir como mi intervención. Entonces, el yo tiene esta como triada, porque dices omnipotencia, me pongo a pensar si sería omnipotencia, omnisapiencia, omnipresencia. Tiene los omnis. Claro. Ok, entonces, Esos ovnis, a ver, perfecto, esos ovnis originales, ajá, por así decir, del yo, o sea, esos poderes que le atribuimos al gran otro divino, ajá, realmente son originarios del yo bebé, por así decirlo. ¿Por qué es omnipresente? Pues porque no hay diferencia entre lo otro y uno. ¿Por qué es omnisapiente? Pues porque no hay mucha cosa que saber, ¿verdad? Más que el, el palpitar, ¿no? ¿Y por qué es omnipotente? Pues porque no tienen que hacer nada para gozar y gozar de todo porque pues no hay nada realmente. O sea, son características que vienen del yo primordial o como decíamos hace rato, el narcisismo primordial. ok. Y bueno, entonces cuando esté, bueno, por decirlo así, cuando quiera analizar el empobrecimiento del yo, lo voy a hacer en función de estos tres omnis. ¿Qué es lo que está empobreciendo ahí el sujeto? Así es. Ah, perfecto, Aldo, muchas gracias. Por ejemplo, uno clásico que hablaba con un paciente hace poco que estaba a punto de darle el anillo a la novia y entonces tiene este conflicto de la pérdida, ¿no? De que siente que algo va a perder y que tiene que ver con el ego y que tiene que ver con la vanidad. Y sí, y tiene, porque con el anillo y con el matrimonio, pues se va a ver reducido, si no es que empobrecido su libertad vanidosa de andar pretendiendo a quien se quisiera, ¿no? O sea, hay una regulación ahí que implica una pérdida. Una elección A implica la posibilidad implica la pérdida de la elección B. Ya hay un efecto de empobrecimiento o de pérdida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ahí sería como en función a su omnipotencia y omnipresencia, ¿no? Porque ya no puede con todas, ni puede estar con todas. O bueno, no debiera, ¿no? Tal vez en otro momento podría por lo menos fantasear con eso. Ya llevarlo a cabo es otra cosa, ¿eh? Pero por lo menos fantasearlo. Eh, pero ahora con la mujer, pero que además él la llama que es el amor de su vida. Entonces hay ahí también una ganancia, ¿no? Ahora, se va con las otras, pierde el amor de su vida. Ay, qué original. Su amor. A ver, Mariana, ¿quieres hablar de esta pregunta que haces? O y también tenía por ahí a alguien más alzando la mano. Hola, buenas tardes, Saldo. Ah, sí, Raúl. Sí. Sí, bueno, pongo la cámara.
De nada, muchas gracias por el compartimiento tan nutritivo que nos ha estado compartiendo estas 3 semanas anteriores. Yo pues tengo poco tiempo en esta situación. Ahorita estoy elaborando un servicio social en el CISP de aquí del centro. Entonces, para mí es de mucho provecho. Qué bien. Es de mucho provecho escuchar todo este conocimiento y ser parte de él. Tengo me quedó algo volando en lo que ha estado compartiendo y de acuerdo a la lectura. Cuando hablaba sobre la estandarización de lo que sucede actualmente con la pandemia, lo poco conocimiento que tengo de lo que puede ser o de lo que es el psicoanálisis, el de hacer consciente lo inconsciente, para así poder tener un juicio de realidad y prever ciertas consecuencias que puedan pasar. Me he fijado, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en el uso del cubrebocas, cómo pues, mucha gente se rehúsa vamos a llamarlo como a obedecer o a hacer caso a ciertas recomendaciones. Incluso líderes de países, como es el presidente de México, el presidente de Estados Unidos, que no lo hacen y que además hay mucha gente que a través de eso, bueno, pues, sigue esa conducta. No sé, es un aspecto o es un mecanismo de defensa el negar que algo existe porque es tan fuerte, porque es una pulsión de muerte muy lacerante, que es mejor como creer que no existe, así como decías tú, hago como que no es y así no existe, ¿no? O sea, y en este aspecto la religión, estaba leyendo el documento y mencionaba que la religión, dice Freud, que pensar en derrocar totalmente ese pensamiento de la religión, pues es ilusorio también, ¿sí? Porque al fin y al cabo la religión cumple un objetivo, y es precisamente el mantener a la sociedad para que no se desborde, que haya cierta contención en ese aspecto. Pero resulta, yo me doy cuenta que aquí la religión como que está actuando de forma inversa. O sea, hago como que no existe algo que está matando a la gente, hago como que no existe algo que está realmente dejando secuelas económicas, de salud y mentales y psicológicas realmente lamentables, por lo que ya decías, el guardarse en casa, el usar un cubrebocas, estarse lavando las manos cada rato, el no hablar con la gente, el no asistir a fiestas. Entonces, esta lacerante ese que hago como que no existe, al fin y al cabo, Dios me va a cuidar. O sea, ¿cómo ahí me confundo? Y siento que la religión como que en cuestión de los individuos, no de todos, actúa en forma inversa, ¿no? O sea, a mí no me pasa nada porque Diosito me va a cuidar. A mí no me pasa nada porque estoy protegido y hago mucha oración. O sea, sí me queda claro lo de la religión. De entrada, el que una sociedad escuche que la religión es algo como ilusorio también, pues es muy fuerte, ¿no? Se niega uno a pensar. Hace algunas semanas, cuando inició esto, escuchaba a alguien hablar, no me acuerdo a quién, de Federico Nietzsche, donde hablaba del hombre y del superhombre. Federico Nietzsche decía que el superhombre era aquel que ya poseía un espíritu emancipado. Quiero entender como un espíritu emancipado una persona o un espíritu que está libre de cualquier convencionalismo político, social, religioso y cultural. Cuando de acuerdo a esa situación, que no es el tema, pero de acuerdo a esa situación, trascender ese puente del hombre al superhombre, pues es demasiado complicado.
A mí me llama mucho la atención o me gusta mucho esta situación del psicoanálisis por todo eso inconsciente que está ahí. Decía Freud en el yo y en el ello, que no vivimos, que somos vividos por nuestros deseos más inconscientes, esos que están en los cuartos más oscuros de nuestra casa, que es nuestra mente. Entonces, sí me quedó esa situación de no querer estandarizarse por no caer precisamente en una situación inconsciente, no querer estandarizarse por una situación de un mecanismo de defensa, de negar algo que realmente existe, pero como no lo veo, siento que no existe, ¿no? Cuando inició esta situación que vivimos ya de hace años, de esta inseguridad, y alguien dijo yo me acuerdo cuando en 2009, me parece, 2012, no me acuerdo bien, cuando hubo lo de la influenza, alguien decía de un gobernante, si ella cuando vio a la gente que mataba y que secuestraba y que violaba, decía que no existía, ahora que no se ve esta situación, pues menos lo va a aceptar. Esta es mi duda, Aldo, ¿no? Sobre la estandarización, sobre la negación de lo que hay y de lo que nos puede causar la muerte. Preferir que hago como que no existe, como dices tú, hago como que no hay, como que no existe, y si acaso llegara a existir, pues Dios me va a salvar, aunque yo no me cuide, y aunque yo no haga caso, pues, en cierta manera, de mi juicio de realidad, o del juicio de realidad de la gente. Gracias, Aldo. Muy bien, Raúl. Está muy bien, abona muy bien a la cuestión de lo que dice aquí Freud, de la filosofía del como sí, ¿no? Pero como dices, podemos aplicar el como si no o como si sí, ¿no? Así como puede ser la cuestión de la negación de las consecuencias de mis actos porque Dios me va a cuidar. Creo que en estos momentos también hay un como sí que se juega en el discurso cientificista y en particular aquí el discurso médico sanitario sí me va a cuidar. Hago como sí estoy cuidado, estoy protegido de los riesgos de perder, en general, de perder los atributos fálicos, uno de ellos de perder la vida propia o la de los queridos. También se juega, ¿no? Se juega la ilusión de como si quedándome en casa estaría protegido, como si poniéndome el cubrebocas estaría protegido, como si guardando la distancia, como si cuando vemos que no es suficiente, pero la sensación del sujeto es que sí, así como uno puede salir a la calle con el rosario y la virgencita o bien persinado, así, y de todas maneras no hay garantía de nada, ya sea del virus o de que lo atropelle a alguien. Tampoco hay garantía de nada si sale con el cubrebocas o con el gel o la mascarilla. También hay una dosis de fe ahí, ¿no? En el hacer como si, independientemente o más allá de todos los cálculos, de las probabilidades, si es más probable, es menos probable, y vivimos ahí en el mundo de las probabilidades, ¿no? Pero está demostrado que ni siquiera quedarse en casa, ¿no? O sea, y porque el virus puede volar y entrar por la ventana, aunque estés en casa, ¿no? El cubreboca, acercarte al otro. Hay un asunto donde también se crea la ilusión del como sí. Entonces, a nivel de la ilusión,
en los dos sentidos es efectivo, tanto el que cree que Dios lo protege y no necesita nada, como el que cree que es Gatell el que lo protege y entonces obedece, y ahí Gatell contradiciéndose, no sirve de nada el cubrebocas, pero bueno, hay un poco de probabilidad menor porque así no contagia. Entonces, para reducir la probabilidad de contagio, hagamos todos como si estuviéramos enfermos y entonces todos traemos el cubreboca, todos, ¿sí? Porque en un inicio el cubrebocas era indicado para el que está enfermo y se redoblaba de, bueno, y si estás enfermo, pues mejor no salgas, ¿no? Pero bueno, ¿y qué tal si sí estás enfermo y no sabes? Entonces ponte el cubrebocas y haz como si estuvieras enfermo, ¿no? Para reducir las probabilidades de riesgo. Pero el efecto, al final, es la ilusión de que a través de ciertas medidas uno tiene la garantía de no perder los atributos fálicos, que ahorita está concentrado en la vida misma, ya sea en la propia o en la de los semejantes, ¿no? Pero es como ese es el gran atributo y la ilusión de que es el único, porque no es el único, es una ilusión que tanta gente que está viva, pero que ya no tiene trabajo, que ha perdido los lazos, que se ha enemistado, que ha perdido su fe en las religiones, sus creencias políticas, todo en pos del como si la vida misma fuera el único atributo fálico necesario, ¿no? Entonces, o por el otro camino, el que puede destituir estas ideas, estas indicaciones, crearse otras respuestas y así. Tanto el que se queda resguardado en su casa, como el que sale con el crucifijo, o el que sale con el cubrebocas, o el que sale destituyendo, pensando que es mentira, que es una manipulación, o que es un reality show, ¿sí? En todos los casos está muy bien el asunto del goce propio. Sigue gozando el que sale con el crucifijo, el que se queda con el gel en su casa, como el que sale y destituye al otro. Y es así. Y esas diferencias son imposibles de estandarizar. Pero eso no quita que el esfuerzo del otro, de la cultura y de la civilización, en este caso preponderantemente en sintonía con la Organización Mundial de la Salud, no deje de evaluar a los que no entran en la estandarización de la conducta promovida o requerida por la OMS, por nuestro bien y el de los demás, ¿verdad? O sea, por nuestro bien es mejor quedarte ahí y perderlo todo. Y además no nada más dice la OMS, no nada más es este virus, ahí viene la segunda y la tercera ola, y ahí viene otro, y después ahí viene otro, y nos hacen creer que vale la pena esas dosis de miedo y de prevención y de mortificación, porque nos hacen admitir la ilusión de que se trata solamente de preservar la vida por la vida misma, ¿no? Entonces, no valorando y no dignificando las conductas o las posiciones distintas a las que promueve la OMS. Es así, y bueno, claro, pueden ser estos presidentes, pero puede ser cualquier vecino, ¿no? Finalmente, no es un asunto que responda a las clases sociales o políticas, sino a la posición subjetiva de cada quien, que bien puede ser el persignarse lo que lo resguarde, o el encerrarse, o el destituir ciertos discursos. Pero la verdad es que está la pluralidad. O sea, pero la civilización, como digo ahorita, dirigida por el discurso cientificista y capitalista, sí nos invita a estandarizarnos. Sabemos que es imposible, pero hay un esfuerzo a eso, y que en este caso de la epidemia, vaya que lo demostró.
y logró estandarizar una conducta a nivel mundial como nunca antes se había logrado, como nunca nadie lo había logrado. Nadie, ninguna religión, nadie había sincronizado una conducta estándar, que pensemos que es la de quedarse en casa, la del confinamiento. En la historia de la humanidad me atrevería a pensarlo, ¿no? Esa sincronía estándar, ese esfuerzo común de mantener una misma conducta es, por lo menos yo jamás en mi vida lo había visto y no, tal vez comparable en la Edad Media, pero lo dudo por la cantidad de población que hay actualmente, ¿no? Entonces, ha sido impresionante el poder de ese esfuerzo de estandarización y creo que nos lo ha demostrado, ¿no? Creo que no es deseable, podemos decir nosotros que no es posible, pero hay ahí un otro cientificista capitalista que sí pretende hacerlo, ¿no? Y que además nos alimenta esta idea del ojo que hablábamos hace rato, superyoico, que todo lo ve, omnipresente, ¿no? Y que sabe, por ejemplo, con Twitter, con Google, qué tanta movilidad hubo en cierto lugar, ¿no? O estos dispositivos en China que, que inmediatamente reconocen quién estuvo en contacto con alguien que estaba infectado, quién ya se infectó. Y vámonos más allá, ¿no? Con la G5 y con estos esfuerzos de poner chips en los cerebros para regular la conducta, para estandarizarla, aunque sea a nivel de un cierto ideal. Pero eso forma parte del discurso. No es nuevo, pero hoy, vaya que nos han demostrado su poder y su intención. Independientemente de que metan el chip con una vacuna o no, es lo de menos, o que lo oferten y la gente lo acepte, ¿no? Para hacer una especie de cyborg, ¿sí? Y que la gente lo quiera, ¿sí? Que la gente quiera esos, alcanzar esos propósitos, ¿no? Lo interesante, lo impresionante siempre ha sido la disposición que el mismo ser humano tiene. Como decías hace rato, si bien constitucionalmente uno es hablado por el otro, como lo dices en la cita de Freud y como lo dice Lacan, y lo que nos resultaría extraño a nivel del yo, que sería como de las cosas más sofisticadas, es que uno solito quisiera ser gobernado por el otro, uno solito poner la vida en manos del otro, que sería como uno solito querer regresar al estadio del bebé, donde su vida depende del otro, ¿no? Que a nivel de la humanidad es donde nuestra vida dependa de la inteligencia artificial, por ejemplo. Eso es lo que te podría decir por lo pronto, ¿no? Muchas gracias, Aldo. Realmente muchas gracias y es de mucha ayuda porque, pues, como está viviendo la situación actualmente, a consulta pues llega gente con, con todas esas situaciones, ¿no? Emocionales, psicológicas respecto a lo que se ha estado viviendo en estos meses de pandemia, de resguardo, de, de aislamiento y que está viéndose que tiene pues ciertas consecuencias. Muchas gracias, Aldo. Me quedó muy claro todo eso. Sí, Bueno, gracias. voy a terminar con esta pregunta que está en el chat de Mariana, que creo que va en esa línea, ¿no? Del masoquismo y del sadismo, pensando como masoquismo tal vez a estas mujeres heridas, lastimadas, golpeadas, sufrientes,
a causa de su relación amorosa por otro. Y sí, volveríamos a indicar el señalamiento freudiano de que esa mujer o esa persona que llamamos masoquista, ella elige a su pareja sádica. ¿Sí? O sea, no es una mujer que le gusten los fregadazos, sino que tolera esos fregadazos porque vienen del hombre que ella eligió y que probablemente en la actualidad ya no lo ame, pero si en algún momento lo amó, puede ser suficiente como para concederle la satisfacción de golpear, o sea, prestarse como el objeto golpeado en pos de la satisfacción de su pareja. Y así se cumple también lo que dice Freud, ¿no? Que el masoquista es un sádico reprimido, y que obtiene ese goce personal no en los fregadazos, sino en la identificación con el que da los fregadazos, ¿no? Que en este caso es el sádico, la pareja del masoquista. Pero bueno, vamos a dejar allí. Por lo pronto pensé que íbamos a terminar a las 7. Los invitamos nuevamente, Sam, al próximo curso que empieza el próximo miércoles. Si ya se inscribieron, si no, todavía hoy hay un descuento, creo, por ahí. ¿Les parece bien? Bueno. Gracias. Pues entonces... Bien, gracias. Dejamos acá y nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. Miércoles. Hasta luego.